Desde Suecia, una conversación sobre el miedo al campesinado y al cambio en el mundo rural colombiano. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, espacio de opinión y participación de los y las televidentes en este sistema de comunicación pública de Bogotá región. Nos complace terminar este mes de septiembre conversando con ustedes, nuestras audiencias. Nos llena de satisfacción leer y atender los comentarios, preguntas y opiniones que nos van dejando en las cuentas oficiales de Capital en Instagram, Facebook y YouTube y en nuestras redes y plataformas digitales. Les reiteramos que este programa semanal es uno de los mecanismos que tienen las audiencias de Capital y del canal Eureka para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. Sus comentarios nos orientan sobre lo que debemos fortalecer, mejorar o replantear. Aquí en Audiencias Capital también disponen de este espacio para expresar inconformidades, opiniones o felicitaciones sobre los programas que les gustan o no les gustan. Nuestro propósito es que este programa sea de ustedes y para ustedes. Y por eso nuestro punto de partida de hoy es un comentario de Laura Herrera sobre el campesinado colombiano a propósito de un reciente capítulo del programa El Lunes que presenta y dirige Santiago Rivas. En ese capítulo se analizaba por qué en Colombia hay tanto miedo a la reforma agraria propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahorita fuera de micrófonos, Mónica, decíamos entonces que reforma o miedo. Y la respuesta de Mónica fue, pues ¿para qué miedo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, que pues tenemos que empezar hablando sobre la movilización, el decreto que convoca el campesinado, las asambleas populares campesinas, pero miedo. ¿Y miedo por qué? Explíqueme un poco ese contexto. Bueno, primero, creo que es un miedo bastante infundado, empezando por ahí, pero sí es un miedo que se está comiendo un poco las redes sociales, se está comiendo de pronto de alguna forma la prensa, que también está en algunos casos presentando, digamos, las iniciativas del gobierno como una forma, digamos, de, no sé, de dar como terror, o como si fuéramos, o el gobierno fuera a hacer una reforma que tuviera un impacto, digamos, tenebroso pues para algunas personas, y no, o sea, el gobierno lo que parece ser que está promoviendo no es tanto como la movilización entendida, como no sé cómo la entenderán, pero es más bien una organización del movimiento campesino. Esto es supremamente importante porque uno de los legados que sí hemos reconocido, no solo en las reformas agrarias colombianas pasadas, sino en otras reformas agrarias en Latinoamérica y en el mundo, es que el movimiento social campesino y su organización, sobre todo, es clave para avanzar cualquier reforma. Clave porque necesitamos el apoyo del campesinado, que además en Colombia ha sido la principal víctima del conflicto y de la guerra, y es necesario lograr organizar, ¿sí? Organizar el campesinado a nivel territorial, pero también a nivel nacional. Este ha sido un llamado que ha hecho el presidente Petro desde que inició el gobierno. Se hizo hace mucho tiempo no se lograba una movilización campesina de tal magnitud como la que se logró en diciembre, por ejemplo, alrededor de la Convención Nacional Campesina. Y lo que se están haciendo en este momento es tratar de buscar herramientas legales, pero también, digamos, llegando a los territorios. Están en este momento haciendo una serie de asambleas para que en los territorios la gente decida también organizarse y apoyar las reformas que a nivel territorial se están impulsando. Entonces, tiene que ver es como con el empuje de esa organización social, pero que algunos actores de diferentes esquinas ideológicas, lugares ideológicos, ven como si fuera, no sé, como si fuera una sentencia, pues, de un desorden, pues, relacionado como con la movilización, como si fuera la protesta social, como si movilizarse fuera sinónimo necesariamente de protesta social o de bloqueos o de otras cosas que uno ha visto en medios y que realmente no es esa la que parece ser la intención del gobierno, sino es una cuestión mucho más organizativa, que además, insisto, es necesaria para lograr cualquier reforma, y en este caso, pues, la reforma agraria. Nuestra televidente, refiriéndose al campesinado, nos escribió: es una población vulnerada y con un poder magnífico, a la cual anteriores gobiernos no han protegido. Según Laura, los gobiernos han mostrado desinterés por el campesinado, no obstante que es un sector poderoso, aunque sin plata, que ha sido violentado de todas las formas posibles y ha sido vulnerado hasta el cansancio. Por ello, añadió nuestra televidente, el país entero está en la obligación de procurar los derechos de los campesinos, y no por miedo, sino por agradecimiento, puesto que su trabajo no ha sido valorado, a pesar de que, gracias a él, el país entero puede comer. Laura Herrera es una colombiana de 40 años, administradora de empresas de profesión y residente en Suecia.
país al que se fue a vivir por cuenta del amor. Desde Suecia, nuestra invitada sigue a Capital por redes y plataformas digitales. Veamos esta interesante entrevista con Laura. Laura, gracias por estar con nosotros en Audiencias Capital. Bienvenida desde Suecia. Una colombiana desde Suecia. Muchas gracias por la invitación a ustedes. ¿Cuánto hace que llevas en Suecia? Ya 2 años exactos. ¿Por qué te fuiste de Colombia? Viví una serie de situaciones más bien difíciles antes de que llegara la pandemia, y cuando llegó la pandemia se puso más difícil aún. Antes de que empezara la pandemia, conocí a un sueco mientras yo estaba viviendo en Medellín. Él fue de vacaciones, nos conocimos, nos enamoramos, y cuando él se devolvió para Suecia, nos dimos cuenta que no podíamos vivir separados. Después de 1 año pude yo venir de vacaciones 2 meses. Probamos y dijimos, bueno, iremos a ver cómo nos va estos 2 meses juntos. Si funciona, sigamos adelante. Pero él tiene un buen trabajo acá. Entonces, mientras tanto, yo no tenía buen trabajo en Colombia. Entonces evaluamos, dijimos, bueno, tal vez para mí es más fácil venirme para acá. Con el inglés que yo tenía me podía defender hasta cierto punto. Y ya después para mí también era más fácil y mucho más interesante aprender el idioma. Entonces lo aprendí, ya me estoy adaptando lentamente porque es un proceso largo, pero por eso fue que tomé la decisión y aquí estoy. Claro, una decisión mediada por un factor muy poderoso que es estar enamorada de alguien y también buscando oportunidades de trabajo, que entiendo Sí. por el relato que nos hiciste, que era un trabajo que se había visto restringido para ti porque habías sufrido un episodio de un accidente cerebrovascular que de alguna manera te generó pues una condición nueva en tu vida y tú sentías, después de haber tenido 15 años de un muy buen desempeño profesional, que el hecho de haber tenido un accidente cerebrovascular pudo haberse convertido en un factor de discriminación. Al menos esa es la percepción que tú tenías. Sí, total. Porque yo, bueno, estuve trabajando para varias empresas durante 15 años, como bien lo mencionaste. Duré 3 años en la última, y cuando tuve el accidente cerebrovascular, a los pocos meses me despidieron, sin ninguna razón de peso. Entonces, bueno, me quedé sin trabajo y después de eso fue muy difícil conseguir trabajo. En las entrevistas me iba muy bien, en los procesos de selección me iba súper bien, pero siempre llegaba un momento en que algo pasaba, no sé, nunca me decían por qué no, pero me decían no, hasta aquí, y era siempre hasta la última instancia, siempre hasta la última entrevista, hasta el último momento. Y yo creo que era por eso, porque en los puestos administrativos y sobre todo también cuando tienen mucho que ver con la parte comercial, que era donde mucho en lo que yo me movía, se maneja mucho la imagen, sobre todo en Colombia. Es demasiado importante mostrar una buena imagen. Y pues digamos que, bueno, no soy la más fea, pero tampoco la más bonita, pero después del accidente, pues sí hay unas secuelas. Yo inicialmente quedé paralizada en la parte izquierda, todo el cuerpo. Yo tuve que volver a aprender a caminar, volver a aprender a moverme, a desempeñarme sola, y eso tomó varios meses. Años, si hablamos de, por ejemplo, esta mano, está espástica, como puedes ver, no tiene la misma motricidad fina que esta. Entonces todavía estamos en esa recuperación. Pero fíjate cómo son las cosas, como tú lo mencionabas, en esa idea de venirme por amor, pero también en buscar oportunidades, aquí encontré trabajo, y es un trabajo en que necesita uno usar las manos. Yo trabajo en el cuidado de adultos mayores. Creo que hay que recordar varias cosas. Una, como mirar un poco el pasado de quién es el campesinado en Colombia, y como en serio hay que insistir en que no podemos olvidar que el campesinado fue la principal víctima de la guerra, otra vez, ¿no? Y eso pone al Estado en este momento en una obligación. No viene solamente el acuerdo de paz, viene desde la Constitución del 91, y actualmente el acto legislativo del 01 del 2023 le da al Estado una obligación explícita de proteger a una población que ha sido constantemente vulnerada. Entonces, esa es la primera cosa que hay que recordar. La segunda es que ya tenemos experiencias en el pasado donde hay ciertos sectores que también se organizaron alrededor de unos esquemas, digamos, de apoyo
pueblo, a los vecinos, generalmente terratenientes, generalmente ganaderos, que había una historia ahí de nexos muy fuertes entre algunos que hacían parte de las economías ganaderas con grupos de paramilitarismo, que eso está plenamente documentado y que no hay que perder la vista porque eso no puede volver a activarse. Eso es una cosa muy importante. Así como tampoco puede volver a activarse el discurso estigmatizante en contra del campesinado. O sea, en este momento el Estado tiene la obligación de parar cualquier intento de volver a escalar ese discurso que fue tan nocivo y que costó tantas vidas campesinas. Lo otro es que hay que recordar que nosotros, con todo, digamos, la guerra y lo que tenemos, digamos, detrás de nuestro pasado, es que tenemos instituciones relativamente fuertes. Aquí las modificaciones que se están haciendo y los llamados que se hacen, por ejemplo, a temas sobre derechos de propiedad, tocando figuras como la extinción de dominio, incluso la expropiación, hay que tener en cuenta que esas figuras ya existen dentro del ordenamiento colombiano. Entonces creo que acá a nosotros nos hace falta también un poquito de, no sé si pedagogía, porque creo que a veces digamos que rayan no se sabe si es realmente ignorancia o mala fe o el uso, digamos, discursivo de figuras que ya están en la ley, y que recordar que el Estado tiene la potestad y las herramientas para utilizarla, y lo han dicho incluso los ganaderos, ¿no? O sea, el Estado puede expropiar, el Estado puede extinguir, y para eso hay garantías, pueden ser judiciales o administrativas. O sea, nuestro Estado de Derecho realmente funciona relativamente bien, y los pesos, digamos, de los poderes públicos han mostrado que para algunas cosas funcionan relativamente bien. Una cosa son los jueces, por ejemplo. Las figuras, generalmente muchos de los procesos agrarios tienen que pasar por una vía judicial para que para que realmente la Agencia Nacional de Tierras o antes el INCORA o el INCODER hayan podido hacer X o Y reforma o acción o proceso. Entonces también es un poco de volver a confiar un poco en las instituciones que hay y fortalecerlas, por supuesto, porque necesitamos, por ejemplo, una jurisdicción agraria que logre dar el paso para que la gente sienta menos miedo, digamos, a que su propiedad va a ser ultrajada sin la compensación debida, como es el caso de estas figuras que no son nuevas, que el gobierno no está proponiendo, pero que está buscando impulsar para que sean otras herramientas de las muchas que tiene el gobierno para hacer eso. Estos episodios de tu vida personal, me parece importante haberlos conocido antes de entrar en materia contigo, porque no te hemos llamado porque te enamoraste de un sueco, porque te fuiste de Colombia, porque finalmente encontraste un país donde no sintieras discriminación, posiblemente por las limitaciones que en algún momento pudiste llegar a tener, si es que las tuviste, después del accidente cerebrovascular, sino porque tú hiciste un comentario a propósito de un reciente programa del lunes con Santiago Rivas, donde él invitó a unas analistas de la realidad nacional a indagar sobre por qué en Colombia parecía que había tanto miedo porque el campesinado se organizara a raíz de un llamado del gobierno nacional para empoderar al campesinado, sobre todo en los temas del mundo rural, del tema de la reforma agraria. El hecho de tú haberte sentido discriminada laboralmente pudo haber exacerbado en ti la sensibilidad por otras personas excluidas, como en este caso el campesinado. Sí, así es. Así es. Y también el hecho de que por ser administradora de empresas, todo lo veo como un todo. Entonces, yo veo la ciudad, veo el país como un todo y considero que se debe manejar así. Se debe manejar como de una forma más holística, no por partes y como con pinzas. Hay que pensar siempre en un sistema holístico. Entonces, sí, cuando hice el comentario, lo hice pensando de una manera administrativa, porque considero que el campesinado es el proveedor número uno de nuestro país y no lo estamos respetando como tal. No le estamos dando su lugar, no le respetamos sus derechos y no consideramos la importancia que tiene, pero los campesinos no lo saben, ellos no saben que tienen ese poder. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos lo importantes que son ellos y lo vital que es el trabajo que ellos hacen, para que nosotros les respetemos sus derechos y valoremos más el trabajo que ellos hacen. Entonces, por eso hice mi comentario. Sí, es un comentario donde tú, de una manera muy expresa y muy explícita, además, demuestras la necesidad de tener empatía con el campesinado. Sí, porque llegas a afirmar en un momento dado el comentario, viendo el programa de Santiago Rivas, que si ellos dejan de producir, pues nosotros llegamos a tener una consecuencia tan básica como que no tendremos que comer
al abrir la nevera, por ejemplo. Ujú. Entonces, Sí, coméntanos, ¿cómo percibiste tú el desarrollo de ese programa, de ese capítulo de El lunes con Santiago Rivas y sus dos invitadas? creo que en este momento el país está a puertas de muchos cambios y siempre los cambios en los humanos generan mucho miedo. Siempre es natural, pero es necesario hacerlo y, y bien, considero que sí, o sea, el tema de los campesinos es algo que nosotros necesitamos tomar medidas ya. Pero entonces el problema es que hay mucho miedo por la incertidumbre en la que se está viviendo en este momento, porque no se sabe para dónde vamos a ciencia cierta, porque no se sabe si el gobierno actual va a poder generar todos los cambios que quiere y también por la evidente oposición que estamos teniendo en este momento. ¿Y tú sientes que el desarrollo del análisis que se dio en el programa de Santiago fue suficientemente holístico, para utilizar una expresión que empleaste ahora, holístico para mirar ese miedo frente a una reforma que el país necesita? ¿Fue lo suficientemente holístico para tener una comprensión cabal de lo que está pasando hoy con ese tema? Sí, yo considero, no solamente con este programa, sino con varios de los programas que hace Canal Capital, que la información que abarcan siempre tiene varias perspectivas y siempre tienen personas que son profesionales y son muy aptas en su campo para dar su opinión y para expresar información y dar información hacia los televidentes, y es algo de lo que me gusta del canal. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora nuestra conversación de hoy con Laura Herrera, televidente de Capital que nos ve desde Suecia? ¿Quisieran hacernos saber su opinión sobre algún programa de Capital o del canal Eureka? ¿O les gustaría participar en nuestro programa para contarnos sus percepciones, comentarios o sugerencias sobre los contenidos que emitimos en la señal abierta de televisión y en nuestras redes y plataformas digitales? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Estaremos atentos para recibir todos sus comentarios, preguntas, sugerencias, percepciones, ideas. Anímense a conversar con nosotros aquí en este espacio de Audiencias Capital. Les garantizamos que van a pasar un rato muy agradable. Sigamos viendo la entrevista. Una característica que tiene Canal Capital al hacer un casting, una selección, para utilizar una palabra castiza, una selección de invitados, es el tema de género. Garantizar que en el programa siempre haya mujeres. Y en este caso, las invitadas eran dos mujeres profesionales, investigadoras de estos temas y muy jóvenes. Eso a ti en tu condición de mujer, de profesional también, y de una ciudadana que está en un país en donde los derechos de las mujeres sin duda se garantizan mucho más que como se les garantizan a las mujeres hoy en Colombia. ¿Eso cómo lo lees? Ah, es maravilloso porque sí, como bien dices, aquí la percepción sobre las mujeres es completamente distinta y ya empieza uno a adaptar también ese tipo de posiciones, no irse al extremo, que yo creo que ningún extremo es bueno, pero sí que se permita la inclusión de la mujer en la opinión, en cosas importantes, en la toma de decisiones importantes. Eso me parece excelente, pues como mujer y como profesional también. Mm. Llevas 2 años en Suecia, te fuiste enamorada, hoy tienes un trabajo, has avanzado mucho en la recuperación física del daño que te pudo haber hecho en un momento dado el accidente cerebrovascular, y ves a Canal Capital, lo ves obviamente a través de redes y plataformas digitales. ¿Por qué ese contacto con Capital? ¿Qué te hace ver a Capital y cómo llegaste a nosotros? Cuando ya me vine para acá, entonces empecé precisamente a mirar, bueno, ¿cómo puedo seguir conectada con mi país? Porque no quiero olvidarme de mi país, ni, ok, entonces me voy a ir a vivir sabroso, como dicen, se puso de moda el dicho. Entonces me voy a ir a vivir sabroso a Suecia y me olvido de Colombia. Entonces seguí buscando mantener contacto vía redes sociales, sobre todo.
Y lo hago con canales y con medios independientes porque los convencionales sinceramente no me atraen. ¿Qué significa que Canal Capital esté en la categoría que tú has establecido para ti misma de medios independientes? ¿Eso qué significa? No me sesga la información, no me da una información elaborada a su conveniencia o a conveniencia del interés de alguien más, sino que es una información neutral, es una información que tiene diferentes perspectivas y en las que yo puedo decidir qué puedo opinar y qué no. Eso me gusta del canal. Ujú. ¿Y eso crees tú que se nota especialmente en la franja de opinión, en Sí, Mesa Capital? Esto es, me hace suponer que tú ves, además del programa de Santiago, los otros programas de la franja. los veía antes, ahorita no tanto porque sinceramente no me queda mucho tiempo. ¿Y en qué circunstancias ves este tipo de insumos que te da Capital a través de redes y plataformas? Cuando vas en el autobús, cuando vas en el metro, cuando estás en tu oficina, cuando estás en tu casa preparando un alimento. Cuando estoy en la casa haciendo alguna actividad o cuando estoy descansando. Puede Porque ser que puede ser que estés perdón. más oyendo que viendo. Sí, exacto. Sí, porque entonces también el tema es que aquí el descanso para mí es el español, porque todo el tiempo estoy hablando en sueco o en inglés. Entonces, cuando yo quiero descansar, necesito ver, oír algo en español. Entonces, no quiero oír noticias, no quiero ver televisión convencional porque todo es en sueco. Y a pesar de que ya tengo una fluidez, cuando quiero descansar no quiero oír nada en otro idioma. Entonces, oigo en español para que sea relajante y es en esos momentos en que lo hago. En esa categoría de independientes en que está Canal Capital en tu escala de valoración, ¿qué otros medios, además de Capital, están en esa categoría? Sí, de Señal Colombia también. De Señal Colombia, a veces de Canal uno y básicamente esos ¿Ves el programa? ¿Lo sigues a través de redes y plataformas digitales? ¿A través de cuál en particular? de Instagram. De Instagram. ¿Por qué tiene de especial Instagram que no tiene, no sé, por ejemplo, YouTube o Facebook? A YouTube, yo la verdad solamente entro y escojo los videos que quiero ver específicamente. No me gusta que me envíen muchas notificaciones, entonces trato de no usar ni siquiera muchas redes sociales, sinceramente. Y lo mismo pasa con Instagram. Tengo las notificaciones canceladas, entonces a veces no me llega toda la información de lo que estoy suscrita. Pero sí, básicamente el Instagram me da pues como información corta y que es como lo más sustancioso, ¿no? Lo más importante. Entonces, eso me gusta porque va al punto. Y una vez que te llama la atención una propuesta X que se está promocionando en Instagram, entonces ya entras al enlace donde está completa la información. Exactamente. Así es. Entonces ahí ya busco y cuando tengo tiempo veo los programas o estoy enterándome. Dentro de tu experiencia como comentarista de contenidos de Capital, ¿siente que nuestras redes y plataformas pueden estar siendo usadas por ti y por otras personas en esa dirección o todavía estamos muy lejos? No, yo creo que estamos yendo por buen camino. De hecho, me sorprendió mucho cuando recibí el mensaje con la invitación para esta entrevista por el comentario que hice, porque yo dije, wow, pero yo solamente hice un comentario, o sea, solamente di mi opinión y pues la verdad es un honor estar aquí. Entonces, sí, claro, se establece una conexión con la gente y se siente que, ok, si tú piensas esto y si tú lo expresas de manera correcta, podemos contar contigo, de cierta manera. ¿M? Entonces, mi voz se está escuchando acá y hay gente que va a escuchar lo que yo estoy diciendo y eso es importante. Cuando te contactó Catherine, nuestra productora y presentadora de este programa de Audiencias Capital, ¿pudiste llegar a pensar que te estaban mamando gallo? Sí, sí, fue lo primero que pensé. Yo dije, no, pero ¿qué es esto? De hecho, le pregunté, cuando ella me dijo, no, es que el comentario fue interesante y queremos hablar contigo acerca del comentario, algo así me dijo. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? Como dije algo en contra de alguien. Yo también como que me asusté un poco y dije, uy, ¿será que
dije algo mal o tengo que retractarme o no sé, algo pasó. Entonces ella después me explicó, pero sí, al principio pensé y dije, uy, no, de hecho, tengo que confesarlo, la googleé y yo dije, ven, necesito saber si ella sí trabaja en Canal Capital. Sí, es que esto es muy interesante porque de alguna manera esto que estamos conversando en este último minuto nos remite a algo que todos debemos tener muy en cuenta y es al uso, primero, intensivo, ojalá intensivo de las redes y plataformas, porque es una oportunidad de oro que tenemos los ciudadanos de este siglo XXI que no teníamos hace 30 años, pero no solamente intensivo, sino un uso responsable, Ujú, responsable de las redes. ujú. ¿Hay algunos otros temas que tú hayas comentado en nuestras redes y plataformas, Laura? No, que yo haya comentado, no. ¿Y qué Fue fue eso lo que... específicamente porque la vulnerabilidad de la gente me produce algo por dentro, yo no sé cómo explicarlo, pero si yo tengo la oportunidad de hacer o decir algo por alguien, yo lo hago. Entonces, en ese momento dije, no, yo me siento tocada, yo me siento conmovida por eso, por ese tema, porque tal como los campesinos han vivido situaciones muy difíciles, yo viví situaciones muy difíciles aparte del tema físico y todo esto, por el tema de no tener trabajo. En muchos momentos pasé mucha hambre, aunque la gente no lo pueda creer porque dicen, no, pero si trabajaba en el área administrativa, ¿cómo va a poder una persona tener hambre? Pero sí, había momentos en que tenía que irme a dormir sin comer y nadie sabía eso y nadie ni siquiera lo sospechaba porque no se pone uno a pensar en esas situaciones. Entonces, ese tipo de cosas me llegan muy profundo al corazón y yo digo, ellos tienen tantas cosas, tienen tanta riqueza, pero no lo saben usar, no hay una persona, no hay una institución que los guíe de buena manera, sino que siempre hay tanta corrupción y siempre tienen que estar sospechando y si los quieren ayudar, entonces tienen que estar pendientes de cómo no los van a tumbar. ¿M? Y cómo no les van a dar en la cabeza. Entonces es muy triste ese tipo de cosas y por eso es que reaccioné como tan vehemente. Y uno siente que es un comentario que está mediado por una carga emocional muy fuerte y de Sí, mucha empatía, de mucha sí. solidaridad con la situación del campesinado excluido. ¿Alguien más comentó en redes ese comentario que tú hiciste? Sobre mi comentario, no que yo sepa porque no me llegó ninguna notificación. O sea, Sí vi parecería... otros comentarios, pero eran como eran también de manera ofensiva o como muy, ¿cómo puedo decirlo? Sin llegar a ningún punto, solo como, ay, no estoy de acuerdo, me parece que no es así o cosas así llegué a leer, pero no, no más. Pero sobre mi comentario no recibí réplicas. Pues Laura, fíjate lo chévere que ha sido conversar contigo. Te agradecemos Mm, muchísimo que hayas ah, aceptado conversar con nosotros desde Suecia. Te deseamos una muy pronta recuperación física plena para muchas que gracias. esa paraparesia de esa mano espástica que tienes ahí, esa espástica que tienes en la mano, la superes pronto, sigas Muchas. cosechando muchos frutos en el trabajo, sigas enamorada del sueco y ojalá puedas Por venir ahí se debe pasar. prontamente a Colombia. Por ahí lo Él hemos no visto se, pasando. sí, él no Está se como entera que hay preparando la una comida o cámara. algo. Así que Ay, muchas gracias y esperamos tenerte ojalá pronto aquí en otra emisión de Audiencias Capital. Hasta pronto. claro que sí, muchas gracias, Carlos, y que tengan muy buen día y gracias por el trabajo que están haciendo. De verdad que se necesitan personas que hagan el trabajo con amor, sobre todo al país. Eso es lo más interesante. Y a la ciudad, por supuesto. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen el próximo sábado a esta misma hora. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.